Bueno, muy buenas noches para todas las personas que están conectadas a nuestra sesión de hoy. Vamos a dar inicio a la misma con la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en el coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces, atendiendo a esta autorización y a nuestros acuerdos de formación, vamos a dar inicio bajo el objetivo de consolidar estrategias de comunicación para la empresa. Recordemos que estamos en una fase en la cual necesitamos afianzar todas las estructuras, incluyendo las estrategias online y offline. Hoy trabajaremos bajo la siguiente agenda: dudas e inquietudes de la semana anterior, y dentro del diseño de contenidos vamos a hablar de el storytelling, la medición de audiencia, una pequeña introducción que más adelante vamos a trabajar, y vamos a hablar un poco de un formato de animación para redes sociales. Listo, entonces iniciamos con dudas, preguntas de la semana anterior. No tenemos dudas, no tenemos preguntas, no tenemos inquietudes. Entonces, perdón un segundo. ¿Qué pasó, mi gato? Mira. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Bueno, dentro del diseño de contenidos, lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior, que es la consolidación de estructuras de campañas que realmente lleguen a nuestros usuarios, en donde estuvimos proyectando un poco la necesidad del inbound marketing y de los contenidos que nos llevan a que todos seamos parte integral de una consolidación de marca. Por esa razón, hoy vamos a empezar trabajando dentro del diseño de contenidos con un concepto que está marcando fundamento tanto para la parte del inbound marketing como de la presentación de otros elementos narrativos dentro de las campañas publicitarias. Y para ello, entonces, vamos a conocer sobre el storytelling. El storytelling es simplemente la habilidad de saber contar historias narrativamente estructuradas que comuniquen de verdad mensajes a través de diferentes acciones. Entonces, vamos inicialmente a través de un video a conocer un poco de esta temática y luego vamos a ampliar mucho más esta información. Ay, ¿qué pasó? Que no le dio play. Yo acá. Perdón, o sea que voy a dejar de compartir allá. Ya. A los seres humanos les encantan las historias y, de nuevo, el marketing ha sabido sacarle partido a este hecho. Gracias al storytelling, las marcas y el marketing digital consiguen apelar a las emociones de su público objetivo y crear una experiencia inolvidable. ¿Quieres saber en qué consiste y cómo puedes incorporarlo en tu estrategia de marketing? Entonces no te pierdas este vídeo. Toma nota. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es una modalidad de marketing de contenidos que se basa en contar historias sobre una marca y sus productos. Para ser efectivas, estas historias deben tener tres aspectos clave.
1. Reflejar los valores y la esencia de la marca. El storytelling es una parte fundamental del branding, así que debe ser un eco de los mensajes de la marca. No se trata únicamente de contar una historia que atrape, sino que esta debe ser coherente con el resto de nuestro marketing y la ideología de marca. 2. Apelar a las emociones. El poder de las historias que venden está en llegar más allá que los simples anuncios. En un entorno totalmente saturado de publicidad, el storytelling consigue destacar porque crea un impacto emocional. Este impacto puede pasar a través del humor, la ternura, la unidad, la inspiración, pero lo que no puede es dejar al lector indiferente. Por último, que no sean promocionales. Las historias que venden lo hacen, paradójicamente, sin hablar directamente de las virtudes de una marca o de un producto. Incluso hay casos en los que ni siquiera se muestra. Dentro de nuestro marketing tenemos que diferenciar muy claramente entre los contenidos promocionales, por ejemplo, un mailing con descuentos de Black Friday, y las historias, que buscan un impacto a la vez más sutil y a largo plazo. Es cierto que contar buenas historias a nuestra audiencia requiere más esfuerzo que lanzar mensajes promocionales, por ejemplo, pero debes tener en cuenta los beneficios que puede aportar utilizar el storytelling, ya que vale la pena realizar este esfuerzo extra. Por ejemplo, simplificar conceptos abstractos y mensajes complejos. Cuando tratamos de entender una nueva idea, es normal sentirnos confusos si se trata de un concepto complicado, así que es en este momento donde entran las historias. Por ejemplo, en clase de matemáticas era mucho más fácil entender un concepto nuevo con un ejemplo de la vida real, porque así podías visualizarlo y recordarlo luego. Busca una forma sencilla de explicar un concepto más complicado y verás que llega mucho mejor a tu audiencia. Y si puedes poner ejemplos claros y cercanos, mucho mejor. Es una forma de unir a las personas. Las historias tienen temáticas y personajes universales, como los desengaños amorosos, el héroe que vence al villano o la persona que triunfa pese a la adversidad. Una buena historia, por tanto, consigue que un montón de personas diferentes sientan lo mismo al mismo tiempo y puede ayudarte a crear una comunidad en torno a tu marca. Las historias inspiran y motivan. El storytelling hace que las marcas se perciban como transparentes y auténticas y ayuda a los consumidores a conectar con ellas. Al apelar a las emociones de las personas, las historias consiguen mejorar la lealtad de tu marca y finalmente impulsar a los usuarios a la acción. A veces lo que necesitas para conquistar a los usuarios no es inventar una trama compleja y llena de efectos especiales, sino simplemente contar las historias reales de las personas que trabajan para tu marca. Entonces, ¿cómo debes crear estas historias? Pues deberías incluir cuantos más elementos de estos que puedas. Asegúrate de que haya una demanda para el producto o servicio que promueves. Si el objetivo de usar el storytelling es vender, lo primero es asegurarte de que estás vendiendo algo que interesa. Tener un argumento con un principio, un medio y un final. Las historias siempre siguen una serie de convenciones argumentales que hace que sean reconocibles y los usuarios puedan seguir su desarrollo. Incorpora drama y tensión para enganchar a la audiencia. El conflicto es el motor de toda historia. Añade personajes creíbles y con matices, no solo superhéroes o supervillanos, sino personas con las que tu audiencia se pueda identificar y que sean creíbles. Intenta que las historias sean sencillas. Para crear una historia que venda, tienes que tener un solo mensaje muy claro y que todo gire en torno a él. Y por último, que tengan un tono y un estilo apropiados. El lenguaje y los recursos creativos deben adaptarse a los valores de tu marca y a los de tus destinatarios, ya sea formal, informal, para adultos o infantil, y al mismo tiempo que sean coherentes con el resto de tu marca y de tu marketing. Ahora que ya conoces en qué consiste el storytelling y sus beneficios, ¿cómo deberías crear estas historias? Vamos a contarte cómo hacerlo paso a paso. 1. Conoce a tu audiencia. ¿Quién podría estar interesado en tu historia? ¿Quién se beneficiaría y respondería mejor a ella? Para crear una historia atractiva, primero tienes que conocer y entender a tu público. Así que antes de empezar a escribir tu historia o tu guión, párate a investigar tu público objetivo y tus buyer personas. A lo largo de este proceso podrás conocer en profundidad a la gente que va a leerte, verte o escucharte, y así podrás dirigirte a ellos de la forma más adecuada. 2. Define tu mensaje clave. Da igual que tu historia tenga 3 párrafos o 10 páginas, o si es un vídeo, no importa que dure 20 segundos o 1 hora y media. Siempre debe haber un mensaje principal que se quiera transmitir. Y eso es lo primero que deberías decidir. Para definir tu mensaje, piensa cuál es el sentido de tu historia y qué quieres conseguir con ella, ya sea recaudar fondos, explicar un servicio, defender una causa. Después, intenta resumirla en una sola frase, de entre 6 y 10 palabras, para comprobar que tienes claro el mensaje. 3. Decide qué tipo de historia vas a contar. No todas las historias son iguales.
Para decidir qué tipo de historia vas a contar, debes saber cómo quieres que se sienta o que reaccione tu público cuando la lea o la escuche. Y eso dependerá de cuál sea tu objetivo principal. Por ejemplo, puede ser incitar a la acción. Tu historia debe describir cómo se consiguió alguna cosa en el pasado y cómo el lector o espectador puede conseguirlo también. Contar quién eres. Conecta con tu audiencia explicándole tus retos y dificultades, triunfos y fracasos. Los consumidores aprecian a las marcas honestas y genuinas. Ilustrar tus valores. Cuenta una historia con emociones, personajes y situaciones familiares, de manera que el público pueda entender cómo se aplica a su vida. Impulsar la comunidad o la colaboración. Crea una historia que anime a la audiencia a debatir y compartir tu historia con otras personas o a decir me ha pasado exactamente lo mismo. O educar. En este caso, es buena idea contar una historia tipo ensayo y error, de manera que los usuarios puedan ser conscientes del problema y la solución aplicada. 4. Incluye una llamada a la acción. Aunque las historias no deben ser demasiado promocionales, sí que es necesario que el usuario tenga muy claro qué debería hacer después de leer o ver tu historia, ya sea hacer una donación, suscribirse a una newsletter, apuntarse a un curso, comprar un producto. 5. Escoge un formato. Las historias pueden presentarse de muchas formas diferentes, así que escoger el formato de la tuya dependerá del tipo de historia y los recursos que puedas invertir. Podrías escoger entre diferentes opciones. Por escrito, pueden ser artículos, posts de un blog o libros con una combinación de texto y imágenes. Son la manera más accesible y sencilla de empezar a contar tus historias, mediante la voz, en presentaciones en directo o a través de un podcast. Este formato ayuda a conectar con la audiencia de manera más emocional, pero también requiere más habilidad. En vídeo, con un spot publicitario o algún formato pensado especialmente para Internet. Aunque requieren más recursos y tiempo, este es uno de los formatos más eficaces para conectar con la audiencia y generar viralidad. En formato digital, esta opción nos permite combinar múltiples recursos, como texto, vídeo, animaciones o elementos interactivos. Puedes dejarte llevar por la creatividad y crear algo único. 6. Crea la historia. Ha llegado el momento de escribir, grabar o contar tu historia. 7. Y por último, comparte la historia. Como ocurre siempre en el marketing de contenidos, crear la historia es solo la mitad del proceso, ya que es esencial tener una buena estrategia de difusión para alcanzar al mayor número de personas posible y que tus esfuerzos anteriores hayan valido la pena. Esta estrategia dependerá del formato de la historia y de los canales usados para tu marca. Y hasta aquí Muy bien. Esa sería como una introducción general y muy amplia de lo que es el storytelling. Y si ustedes se dan cuenta, va muy alineado a lo que vimos la semana anterior y a lo que vamos a proyectar a ver en la siguiente. Dentro de todos los elementos que nosotros estuvimos hablando del storytelling, debemos tener en cuenta que siempre necesitan un tiempo específico para crearse. No son tan rápidos como uno quisiese, pero tampoco tan demorados como para no poder proyectarlos. Siempre es importante, y estos elementos que tenemos en pantalla son fundamentales para el desarrollo de lo que nosotros vamos a ejecutar dentro, perdón, dentro de nuestra marca. Pasó la gata e hizo destrozos. Ya, volvimos a la normalidad. Ay, Dios mío. Muy bien. Aquí dentro de lo que nosotros vamos a proyectar, quiero y por eso traje a colación estos elementos. Voy a ir marcando uno a uno de los que sí o sí siempre deberíamos tener presente. ¿A quién vamos a llegar? Es muy importante a través de lo que nosotros vamos a proyectar como historia. No nos vamos a comunicar de una misma manera a un tipo de audiencia joven que a uno adulto. Siempre determinar qué es lo que quiero que mi cliente haga o mi audiencia haga con lo que yo les estoy mostrando. Contenido acorde a lo que nosotros queremos y en esta ocasión proyectémoslo hacia el inbound marketing. ¿Cómo lo vamos a presentar? Teniendo claridad de cómo vamos a contar la historia y a través de qué medio y de qué formato. Es importante tener claridad y aquí en esta parte vamos a hacer énfasis más adelante porque vamos a aprender a hacer un nuevo contenido
que tiene que ver directamente con el storytelling. Y adicional, el elemento fundamental de esta estrategia es que nos va a permitir generar una comunidad, un engagement real, que sí o sí es lo que buscamos como marca. Teniendo como base todo esto, siempre recordemos que es importante tener en cuenta qué es lo que yo quiero conseguir, a quién quiero tocar, qué quiero contar, cómo lo voy a contar, para de ahí proyectarlo ¿a qué? Al medio. ¿En dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a medir después de que nosotros presentemos esta acción de comunicación si fue efectiva o no? Es decir, si funcionó o no funcionó. Por esa razón, es importante que tengamos en cuenta que todo esto va dentro de una estructura normal, dentro de un espacio de tiempo que nos va a contar una historia con un inicio, un nudo y un desenlace, proyectado obviamente a la parte comercial. Sí así, nosotros debemos generar narrativas, es decir, contar historias que sean fáciles de entender, que tengan obviamente una lógica, que muestren lo que yo quiero de mi producto o servicio y acorde a lo que es mi cliente. Porque cuando nosotros hablamos de narrar un mensaje a través de una estrategia, debemos tener en cuenta cuáles son esos elementos fundamentales que yo quiero contar. ¿Cómo los voy a adaptar para que sean entendibles y lleguen adecuadamente a mi cliente? Y de una manera en que yo lo pueda repetir tanto que mi cliente entienda y aprenda que yo soy la solución a través de la narración que le estoy generando a su problema con mi producto o servicio. Y es así entonces como nosotros debemos tener una alineación clara de los objetivos de nuestra campaña y de lo que yo quiero generar a través de las historias. Recordemos que podemos tener infinidad de objetivos, desde reconocimiento hasta lealtad, educación, tráfico, comunidad, influencia, reclutamiento, leads. Tenemos muchísimos que obviamente vamos a redactar a través de la estrategia SMART, es decir, que sean específicos, que sean alcanzables, que sean realistas, que estén en un espacio de tiempo, pero ojo, y aquí voy a ser clara con lo siguiente. No es que ustedes tienen que redactar un objetivo específico, otro medible, otro no. Es uno solo con todas estas características. Ojo con eso, porque es que ustedes fácilmente lo están haciendo uno para cada letra y no es así. Es un solo objetivo que me va a decir. Por ejemplo, si yo quiero una awards, que es un reconocimiento de marca, que sea específico. Quiero que mi marca sea reconocido. ¿En dónde? En las redes sociales. Pasando de una visualización de 1000 a 1500. Eso es realista. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses. Y ahí estoy cumpliendo las características del objetivo dentro de lo que yo quiero. Ahora, esos serían mis objetivos de la marca. ¿Y con qué lo debo orientar o alinear? Con los objetivos de mi narración. ¿Qué quiero? ¿Informar? Ok, entonces si voy a informar, ¿cómo lo voy a contar? ¿A quién se lo voy a contar? ¿Cuál es ese objetivo medible? Entonces, en el porcentaje, en número, igual. Y el tráfico, ¿cómo lo voy a estructurar dentro de los medios? Sí o sí es importante que cada uno de estos aspectos sean tenidos en cuenta para tener un éxito casi asegurado dentro de lo que es
nuestra estructura de campaña. ¿Por qué razón es tan importante identificar a la audiencia? ¿A quién vamos a llegar con el mensaje? Recordemos que es importante que como nosotros estamos alineando tanto la parte no virtual como la parte online, en el trabajo adecuado a nuestro target group. Y por eso es importante saber, y en el caso de las redes sociales, como creador, ¿qué es lo que yo les voy a mostrar? Quiero identificar primero cuál es la razón de que mi cliente mire la red social y mi contenido. ¿Porque quiere estar informado? ¿Porque quiere educarse? ¿Porque quiere estar a la moda? ¿Porque quiere divertirse? ¿Porque quiere tener otros puntos de vista acerca de un tema que le interesa? ¿Porque es inspiracional? Todo eso es lo que nosotros debemos identificar para poder saber qué queremos transmitir y así aportar el famoso valor a nuestra audiencia. Y cómo también identificamos en qué punto del embudo está. Ustedes ya saben, hemos venido trabajando bajo esta estructura en donde tenemos básicamente el reconocimiento, el enganche y la acción en términos generales que desglosamos en el anterior embudo de una manera más exacta con 5, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como la base más sencilla y aquí está la fundamentación o el LOLIJET, que es simplemente mantener nuestro cliente. La fidelización. Sí o sí, todos los contenidos van a estar acorde a la audiencia y tengamos en cuenta el siguiente ejemplo. Diferentes soluciones a diferentes necesidades. Por ejemplo, este que vemos aquí es un pequeño video que publicaron en su canal de YouTube donde ofrecen distintos consejos o distintas paradas para visitar ciudades, en este caso Los Ángeles. Obviamente ciudades donde opera el servicio de Uber. De nuevo, pensemos en contenido alineado con tus objetivos de negocio. Pero este es el tipo de contenido que funciona perfecto para personas que tienen la necesidad de inspirarse, de dejarse sorprender quizá por nuevos destinos o por nuevos lugares de Los Ángeles que no conocían. Pero Uber, la misma marca, tiene también contenido puramente educacional, obviamente vinculado a sus objetivos de negocio. En este caso, seguramente se preguntaron que mucha gente, mucha de su audiencia clave, quiere conocer todos los trucos para tener mejor puntuación como pasajero en Uber. Y Uber, a través de su contenido, está resolviendo esa necesidad. En este caso, es una guía a través de un carrusel en Instagram, donde Uber te está ofreciendo consejos para mejorar tu puntuación. Desde no golpes la puerta demasiado fuerte o asegúrate que tienes el cinturón de seguridad. De nuevo, quizá no es el contenido educativo que tú esperarías de una marca de transporte, pero está satisfaciendo profundamente esa necesidad de la audiencia de aprender algo nuevo, de educarse sobre algo relacionado con la marca. Hay veces que honestamente solo queremos entretenernos en redes sociales. En este ejemplo, Uber, en este caso Uber Eats, desarrolló un vídeo en TikTok donde una persona está probando los diferentes croissants que ofrece el servicio de Uber Eats en una ciudad. De nuevo, una manera muy sencilla de ofrecer contenido que entretiene, que divierte, pero vinculado a tus objetivos de negocio. Y en este caso, le apostaría es que Uber Eats quiere que más gente pueda conocer sobre las tiendas de pastelería o repostería que existen en su ciudad. Y por último, tenemos contenidos que son puramente informativos, sin demasiado artificio. En este caso, Uber nos está mostrando un nuevo servicio de seguridad que tiene en colaboración con otra empresa. Es muy probable que en tu estrategia de contenidos y en el calendario editorial que vas a hacer a modo de ejemplo, convivan este tipo de elementos, con historias que resuelven la necesidad de entretenerse, de educarse, de informarse o de inspirarse. Y mi desafío para ti es que a la hora de construir esta estrategia de contenido, busques un buen equilibrio entre todas estas necesidades. Por supuesto, conforme estás ejecutando tu estrategia, te vas a dar cuenta que habrá tipos de contenido que te funcionen mejor que otros. Quizá te das cuenta que los contenidos que divierten te generan más vistas, pero eso no necesariamente te va a alcanzar más a tus metas de negocio. Quizá piensas que los contenidos informativos sí lo van a hacer y quizá tengas que estar buscando un equilibrio, un balance entre todos ellos. Ok, todos estos elementos, como los vimos en este ejemplo de Uber, cuentan una historia a diferentes públicos con diferentes objetivos. Y eso es lo que buscamos. Identificar en realidad a quién y cómo. Recordemos que esto hace que sea fundamental e indispensable entonces. ¿A quién quiero llegar? Identificando en dónde viven, qué hacen, cuáles son sus hobbies, intereses, entre otras cosas. Pero ¿cómo vamos a llegar? Informando, educando, inspirando. Muchísimas maneras. ¿Y a través de qué red social o de qué modo vamos a estar
obviamente comunicándonos de manera adecuada con nuestra audiencia clave, ¿Qué plataformas y qué medios y cómo debemos identificar? Si ya sabemos nuestra audiencia, en dónde viven, cómo pasan su tiempo libre, cuáles son sus recursos o sus habilidades, obviamente vamos a saber en qué momentos del día están en un medio o en otro. Cuáles son los que más visitan o a los que más acceden y cómo vamos a saber de una manera lineal contar esa historia, identificar esa historia, pero contarla no solamente a través de una narración única y unidireccional, sino que pueda ser distribuida en video, en música, en un podcast, en otro blog, en una foto, en un GIF. Todo debe estar bien estructurado para, de diferentes maneras, alineado al medio, poder complementar y contar la historia de una manera única y que sea identificable con la persona a la cual yo quiero llegar. Recordemos que dentro de los formatos más comunes, estamos hablando de simplemente informar, de inspirar y que esta es la que más lleva a ese inbound marketing y a los contenidos novedosos en donde estamos haciendo mayor comunidad. Y las interactivas en donde podemos generar mayores call to action y reacciones en nuestro público. Ya hemos venido hablando de diferentes medios, de diferentes plataformas, conocemos formatos que hemos venido reconociendo, hablando y que nos van a permitir en realidad llegar a quien queremos llegar. Recordemos que no es lo mismo que nosotros hablemos y nos escuchen, a que nos crean y convenzamos. Entonces es importante que nosotros cuando hablemos, lo hablemos para destacar, perdón. ¿Cómo nos destacamos? Llegando adecuadamente, recordemos, siendo sencillos, claros, construyendo comunidades, siendo relevantes, aportando valor, aprovechando nuestras fortalezas, conociendo a nuestro competidor. ¿Cómo creamos la comunidad? Obviamente, teniendo un buen control y seguimiento de nuestros clientes, integrando cosas reales a nuestro contenido, siendo que nuestra marca sea una persona y en realidad haciendo que suceda una acción. Siempre es importante y recordemos que todo va a dar un buen resultado si tenemos unos objetivos, si queremos definir unos resultados, si vamos haciendo seguimiento de los mismos y ajustamos a lo que vaya sucediendo, porque es que cuando nosotros hacemos una comunidad, creamos una pauta, generamos una medición, generamos todo lo que es una comunicación, debemos tener en cuenta las realidades de la ejecución, es decir, ¿qué sucede antes de publicar el contenido? Que es todo lo que yo tengo que preparar, alistar y proyectar para que llegue adecuadamente a quien yo quiero que llegue y después de su publicación pueda ajustar a través de una medición de impacto y viabilidad mis estrategias para futuras campañas. Es así como nosotros pasamos simplemente de una generación de inbound marketing a través de un marketing de contenidos que tiene una historia que contar o un storytelling. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este punto?
Ok. Entonces, medios. Cuando nosotros hablamos de pautar en medios, estamos hablando de que nosotros en la actualidad llegamos a muchas personas por la inmediatez del Internet. ¿Por qué? Porque de manera generalizada todos tienen ahora un celular smartphone o inteligente que les va a permitir acceder a muchísima información. Ya no solamente estamos dependiendo de los medios tradicionales, sino que vamos a tener la posibilidad de tener una alta conectividad, una operación digital amplia, pero que tenemos que saber segmentar. Se dice que el tiempo promedio que pasa una persona en Colombia conectada a su celular son 9 horas. De a minutico, de a 10 minuticos. Pero ¿cómo debemos identificar esas personas? Es claro que nosotros sepamos que sí o sí es importante identificar en qué hora se conectan, cómo se conecta, qué población se conecta, en qué redes se conectan, de qué manera lo hacen, en qué dispositivo. ¿Por qué? Porque es que todo esto nos va a permitir alinear a qué horas voy a pautar, en dónde voy a pautar y cómo voy a pautar. Y es así como sí o sí debemos identificar a través de las opciones que tenemos. En este caso tenemos un reporte digital que nos va a permitir establecer el conocer y saber de qué manera nos comportamos frente a muchísimas acciones. Para ello, entonces, les voy a mostrar estas paginitas que nos van a permitir acceder un poco más a esta información. Ya se las voy a compartir también en el chat de la llamada. Estadísticas de la situación digital en Colombia. ¿Cómo es la conectividad actual del país? ¿Quiénes, cómo, cuándo se conectan? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que aquí tenemos estadísticas de marketing. Están al año pasado, obviamente, pero es una base fundamental. Esto lo van actualizando. Ustedes pueden ir buscando en la misma agencia digital en la última actualización. Pero tenemos, por ejemplo, población de Colombia por edad. ¿Cómo usan el Internet en Colombia? ¿Cuáles son los usuarios de Facebook Messenger en Colombia? ¿Cuál es el crecimiento y cuáles son los usuarios de TikTok en Colombia? Todo esto nos va a permitir tener una claridad e investigar un poco más cómo vamos a alinear nuestras diferentes tácticas y todo lo van a ver muy digital, muy bonito, muy estadístico, muy fácil de comprender y de llevar a la práctica. La siguiente página son las estadísticas de marketing digital. También están proyectadas al 2023, pero pues aquí se pueden basar en muchas de las cosas que suceden dentro de las estadísticas digitales que se proyectan desde nuestro país, enmarcadas en el marketing digital y cómo nos podemos acercar a la realidad de la población a través de los diferentes medios y de las diferentes redes sociales. Y por último, vamos a tener ya una percepción un poco más amplia en donde tenemos una distribución ya más globalizada de donde podemos acceder a información real. Mire, aquí está actualizada a julio, que nos va a permitir pues conocer muchas de las cosas y que son base para el estudio de las otras cifras de las páginas que yo les he compartido. Entonces, el poder conocer todo esto, el poder tener acceso a estos estadísticas, a estas informaciones, nos va a permitir en realidad
saber más de cómo vamos a orientar nuestras campañas, de si lo estamos haciendo adecuadamente y si estamos llegando a quien queremos llegar en diferentes acciones. Entonces, los invito a que por favor revisen, miren, conozcan toda esta información, porque como lo vimos en la guía número 4, recuerden que ya estamos en la 7, pero como lo vimos en la 4, Facebook Ads y Google Ads están permitiendo que todos puedan llegar con campañas a una gran cantidad de usuarios, a muchas personas de una manera más alineada y con metas más claras, en donde podemos segmentar, integrar, viralizar, analizar, que es tan importante para poder proyectar nuestras campañas a futuro. Y asimismo, cómo a través de las mediciones, que es otro tema fundamental que vamos a ver, podemos en realidad conocer la efectividad de los contenidos. Acciones que obviamente también podemos hacer en el Google AdWords, pero que allí recuerden que estamos hablando de posicionamiento en los motores de búsqueda y que sí o sí marcan esos elementos fundamentales que aquí más valen de pago que orgánicos, a diferencia que tú puedes trabajar en las plataformas de redes sociales un poco más orgánico y generar resultados. Aquí los estamos programando más de una manera más publicitaria de pago. Súper importante, dentro del Google AdWords, por favor, recordemos que aquí debemos tener elementos con llave o en conjunto con el desarrollador para que sí o sí los motores de búsquedas encuentren adecuadamente páginas, blog y elementos recomendables de nuestras marcas. Diseños de contenidos, y dentro de lo que nosotros estuvimos hablando acá en el storytelling, vamos y lo vimos tanto en el video como en lo que estuvimos revisando, la oportunidad que se nos da a través de los videos y de los contenidos diferentes. Por ello, vamos a alinear ese diseño de contenidos a realizar stop motion y motion graphic para nuestras marcas. Es decir, vamos a llegar a conocer un poco de animación en After Effects para generar un contenido que nos va a permitir expresar de una manera más llamativa hacia nuestro público un contenido novedoso, un storytelling real. ¿Qué son las animaciones? Las animaciones, y esta es como una pequeña introducción a lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión, es simplemente una originalidad dada desde la generación de GIF, de loops, es decir, de repeticiones, pequeños videos, pequeñas animaciones que nos van a ayudar. Y de esa manera, entonces, vamos a ver una pequeña introducción muy sencilla a lo que vamos a hacer, y es que los voy a animar y los voy a invitar a que hagamos un motion graphic sobre la marca que estamos trabajando. Animadas es un poco difícil de definir exactamente. Hay cierto punto en el que una ilustración animada, un mini vídeo, un loop, pues deja de ser una ilustración animada, deja de ser este GIF y pasa ya a considerarse un vídeo de motion graphics. La línea es un poco difusa. Así que yo he tratado de dividir las ilustraciones animadas en 3 niveles según su nivel de narrativa. Esto no va de, digamos, un nivel súper sencillo de hacer al nivel más complejo o de las más cortitas a las más largas. Aquí hablamos de capas de narrativa visual. En el nivel 1 serían las ilustraciones con vida. Este es un proyecto personal y serían las ilustraciones en las que los elementos están simplemente animados, pero sin un loop o de una acción animada que podría, la verdad, funcionar. La ilustración podría funcionar si estuviese quieta o si estuviese impresa al 90%, por ejemplo. Que si le añadimos animación, también estamos añadiendo información. En este caso, por ejemplo, la manera que tiene de caminar el tigre o la manera que tiene de caminar el personaje, eso es animación. Una información extra, ¿no? Caminan con confianza, caminan con actitud, y eso es algo que no tenemos en una ilustración impresa. Pero la ilustración podría seguir funcionando como recinto si estuviese impresa, prácticamente. En el nivel 2
ya encontraríamos un pequeño arco, es decir, ya requiere que nuestra ilustración tenga al menos 2 estados diferentes, 2 o más estados diferentes. Por ejemplo, en esta pieza, que la pieza es otro proyecto personal, sostiene un paraguas que golpea arriba y caen unas piezas de colores como si fueran gotas de lluvia o algo así. Hay una mini historia para entenderlo. Si tuviésemos que explicar esto con stills o con la O impresa, probablemente tendría que ser una especie de tira cómica, una especie de 3 viñetas, por ejemplo, una sosteniendo el paraguas, otra golpeando y otra pues protegiéndose de las... Esto también lo veíamos, por ejemplo, en la animación que teníamos en la portada de esta presentación, donde teníamos una maceta y luego pues surgía una planta. Son 2 estados. Y luego el tercer nivel incluye un tercer nivel de narrativa, que es la narrativa cinematográfica. Es decir, aquí tenemos otra capa de lenguaje añadido, aparte de la ilustración y aparte de la cinematográfica, donde podemos ver básicamente, para entenderlo, la presencia de una cámara, por decirlo así. Es decir, la cámara ya nos denota ciertas de elegir un plano. Si tenemos un personaje, no dice lo mismo tener un plano lejano y de repente cortar y ver un plano súper cerrado y súper cercano al personaje. Los movimientos de cámara también, haciendo, por ejemplo, podría hacer un súper zoom, súper dramático, o podría estar bastante quieta la cámara, por ejemplo, pero este es el tercer nivel de narrativa que podemos incluir a nuestra ilustración. Si bien es cierto que esto ya empieza a bordear lo que podría ser considerado ya prácticamente un vídeo o un micrometraje. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo no hay demasiados elementos. Tenemos el cometa, tenemos el personaje, con lo cual es relativamente sencillo, pero sí que hay como una especie de planificación cinematográfica. Esto era para promocionar el single de un amigo mío que además me ayudó a ilustrar. Así que esos son los 3 niveles de ilustraciones animadas según su narrativa. Y ahora, realmente rápido, ¿dónde nos las podemos encontrar o qué casos podemos encontrarnos en el mundo profesional? Pues algunos ejemplos. Por ejemplo, acompañando artículos en la versión digital, obviamente, si está animado. Es una ilustración que hice para la revista Communication Arts, ilustrando un artículo sobre inclusión y tenía la característica de que también tendría que funcionar impresa. Esta sería considerada una ilustración animada del nivel 1. También recomiendo que cuando van acompañando contenido importante, por ejemplo, un texto de un artículo o contenido de marca, producto, etcétera, cuando la ilustración no sea 100%, digamos, lo protagonista, recomiendo que no sea demasiado abrumadora, que no flashee demasiado, que no haya demasiado movimiento, que no moleste y que sea lo suficientemente atractiva para cautivar o atraer a un futuro lector, pero que no distraiga demasiado o no se convierta en un... Y nos vamos de lo más tradicional o lo más editorial a lo más digital. Son muy comunes también en aplicaciones y en páginas web de producto. Esto porque es normalmente por tecnológicas tampoco tienen demasiado contenido fotográfico, muchas veces tienen que hablar de servicios y no tienen cómo ilustrarlo, entonces recurren a las ilustraciones. Y como las están más o menos en tendencia, pues recurren mucho a ellas también. Es cierto que en la versión digital son muy comunes que sean en formato vectorial porque se pueden trasladar a código, fácil uso, ser interactivas. Esto, por ejemplo, es un prototipo para una aplicación de running que finalmente no se llevó a cabo. Y luego, esto más que dónde nos las podemos encontrar, es un caso de cómo nos podemos encontrar con estas ilustraciones animadas. Y es siendo derivaciones o adaptaciones de otros. O sea, se da mucho que la pieza creativa de la ilustración animada no sea la original, sino que sea una especie de adaptación de otra mayor. Por ejemplo, si tienes el típico funcionando un producto o lo que sea, pues pueden requerir que hagas una versión animada de eso. O es muy común también la gente que trabaja, como yo, en el mundo del vídeo y del motion graphics, que de actos de pequeñas partes de vídeos. Por ejemplo, este pajarito de aquí forma parte de un vídeo que vemos aquí de una campaña para prohibir el plástico, etc. Ya este vídeo que sale aquí es una versión que el vídeo principal era de 60 segundos, pero les gustó el pájaro que salía al final y me pidieron hacer un extracto y, como puedes ver, también requirió cierta adaptación porque al principio el pajarito estaba en el loop, pues tuve que animar otro estado del pájaro y cómo se iba volando para que pudiese aparecer por el otro lado de la pantalla. Así que es bastante común encontrarse con este tipo de adaptación. Y por último ya, redes sociales. Y aquí entra un poco todo, porque sirven para promocionar marcas, productos, lanzar mensajes de marca también son bastante comunes. Y para ilustrarlo he puesto este caso de una serie de ilustraciones que hice para Just Eat, que es una comida, y que además de ser para redes sociales, también me acuerdo que los pusieron como, digamos, fondo de pantalla en una presentación empresarial que tenían de resultados accionistas o algo así. Así que me pasaron diferentes conceptos y tuve que hacer esta serie de ilustraciones. Pero como digo, puede ser cualquier cosa, servicios, marcas. Aquí he puesto pues algunos ejemplos que también he encontrado, que son más raros, pero que también pueden suceder. Por ejemplo, un canvas de Spotify, que son esas pequeñas animaciones o loops que se reproducen usando una canción en el móvil. Pues hacer lyric vídeos para YouTube. He hecho alguna ilustración también para proyectar en videomapping, lo que hablábamos sanitarios, que son como estas marquesinas donde tradicionalmente se publicitaba un cartel pues, de un producto, un cartel de una película de cine, por ejemplo, que te las encuentras por la calle en una parada de bus. Ahora muchas de estas y admiten pues esta capa de animación por encima. Así que solo pretendía animarte y tratar de trasladar el mensaje de que realmente es súper demandado en la industria y que tiene un montón de posibilidades. Pero bueno, no solo se trata de tener posibilidades, digamos, comerciales o que te ayuden a progresar en tu carrera, sino que realmente animación, si eres diseñador o si eres ilustrador, es un medio expresivo más y realmente es algo como muy gratificante y muy bonito cuando le das vida a un diseño o a un personaje. Bueno, ok. Aquí básicamente es una pequeña introducción a lo que se puede hacer, a lo que se puede crear. Un motion graphic institucional podría verse así.
Colwash, expertos en limpieza. Es una compañía especial de desinfección en hogares y oficinas, permitiendo eliminar los ácaros de colchones, alfombras, tapetes, sofás y sillas, proporcionando y unas condiciones más saludables a sus habitantes. Empleamos una técnica de desinfección totalmente profunda, libre de químicos y portativa para las personas y las mascotas. Una de las ventajas de nuestro servicio es ser realizado a domicilio, donde en poco tiempo pierde tus muebles desinfectados, desmanchados y libres de ácaros de polvo. www.colwash.co. Ok, en este ejemplo, en el anterior, estamos uniendo los elementos que nosotros ya hemos visto de la parte gráfica, de la parte visual, la composición. Estamos uniendo los diferentes medios comunicativos, adicionando el inbound marketing y en este momento el storytelling. ¿Para qué? Para producir una pieza que comunique de una manera diferente. Por ello los voy a invitar a que desarrollemos una pequeña animación, una animación donde vamos a incluir una animación nivel 1, que ya vimos que era nivel 1 de el logo de nuestro proyecto que estamos trabajando y una animación adicional muy sencilla, nivel 4, en la cual estamos contando algo acerca de nuestra marca, comunicando algo. Puede ser institucional, puede ser sobre un producto o sobre un servicio. Y para ello vamos a utilizar el programa llamado After Effects, un programa que está dentro de la suite de Adobe y que nos va a permitir activar nuestra creatividad animando elementos sencillos. Si en los últimos 25 años te la pasaste frente a una pantalla, es muy probable que hayas visto creados con Adobe After Effects. La aplicación es una de las herramientas creativas más poderosas de la historia, y en esta lección te mostraré algunas características. Adobe After Effects es un software de animación 2.5D que se usa para la animación, efectos visuales y video. Se desarrolló en 1993 y desde entonces ha sido adquirida muchas veces. Los desarrolladores originales, la Compañía y Arte, crearon dos versiones con unas pocas funciones que le permitían componer capas y transformar varias propiedades de una. After Effects se usa en la creación de películas, TV y videos web. Este software es usado en la fase de postproducción y tiene cientos que se pueden utilizar para manipular imágenes. Esto le permite combinar capas de video e imágenes en la misma escena. Fuera de existen otros casos de uso para After Effects. Los flujos de trabajo de efectos visuales han creado un cómodo hogar dentro de este programa. La gente ha manipulado videos para añadir muchos efectos de postproducción. El humo, fuego, explosiones, seguimiento y la sustitución de fondos mediante la tecnología de pantalla verde representan muchas de las tareas que After Effects es capaz de realizar. Por ejemplo, puede añadir efectos de iluminación o crear senderos de humo muy interesantes que parezcan objetos que vuelan a través de una ciudad. Trata de editar varios clips de video, unirlos y añadir bandas sonoras con música ecualizada y efectos de sonido. After Effects, buena elección. Aplicaciones como Premiere Pro, Avid y Final Cut Pro están diseñadas para manejar grandes cantidades de video. Se centran en la manipulación fácil y la reproducción eficiente de videos de alta resolución, y procesan medios intensivos de bits de datos. El panel de la línea de tiempo de After Effects está diseñado para que puedas ampliar el contenido verticalmente uno a otro e interactuar con las capas superior e inferior. Si querés dedicarte a la edición de video y a la realización de películas, After Effects como un programa de composición te ayuda a crear gráficos superpuestos de apoyo que pueden mejorar la calidad de tu producción. Cubrimos lo básico de qué es y para qué sirve este programa. Continuemos con la siguiente lección donde conocerás el espacio de trabajo con el que... Bueno, ok. Básicamente, After Effects es una posibilidad infinita de muchas cosas que podemos crear. ¿Qué vamos a crear? Lo más sencillo, sí, pero es lo que nos va a permitir conocer el programa, trabajarlo y aprenderlo de una manera muy básica. Entonces, la invitación es para que ustedes revisen y quiero que lo hagan dentro de su plataforma Sayuna en el material de apoyo. Hay diferentes ejemplos de contenidos para Instagram, de Facebook,
que se plantean y se proyectan, pero más allá de eso, quiero que ustedes empiecen a pensar qué se podría generar desde su quehacer, desde su creatividad. La siguiente invitación es para que por favor tengamos para la próxima semana, para nuestra próxima sesión, el programa de After Effects instalado. Recuerden que el SENA nos dio las licencias a través de su correo Soy SENA, que ya están licenciados y que los pueden usar. Y allí van a encontrar After Effects. Descárguenlo, colóquenlo, échenle una miradita, de pronto se van a enloquecer con tantas cosas que ven, pero de pronto no van a ver nada. Y en la próxima sesión vamos a empezar a conocer y de la mano conmigo van a empezar a hacer la animación que van a entregar en esta actividad. Por ahí Jason nos cuenta que ya lo está descargando. Súper. Súper porque esa es la manera que tenemos para ir despertando nuestra imaginación. Muy bien, Jason. Recordemos que la actividad en la cual nos encontramos de la guía 7 de la competencia técnica es, no es la presentación del medio de comunicación porque esa ya la hicimos. Es la que vamos a alinear, perdónenme ahí, es la que vamos a alinear con la actividad de la presentación del plan de medios de la campaña publicitaria. Entonces, dentro de esa temática, vamos a adjuntar, vamos a desarrollar una pequeña animación, un motion graphic para su marca, para su proyecto, alineado a las necesidades de lo que ya conocen y están desarrollando. ¿Dudas, preguntas e inquietudes? No se estresen, recuerden que aprovechen, mire chicos, aprovechen el tiempo que no tenemos para esta semana nada que entregar, ni para la anterior, ni para la siguiente, en que ustedes se pongan al día. Los tiempos pasan, ya vamos en la mitad de la guía número 7 y no nos queda sino la guía número 8 y terminan su parte de estudio y se van para la parte práctica. Entonces, ojo. Ojo porque el tiempo se acaba y no hay patutía que valga. Después de la fecha fin de su etapa lectiva, no hubo más que hacer. A ese día deben estar al día y si no, no se van para etapa práctica y perdieron todo el tiempo que trataron de invertir en la tecnología. ¿Listo? Dime, Jameson. Sí, profe, no sé si le entendí bien. Esa actividad de animación va anclada a la que escogimos los temas que es cine, revista. ¿Va anclada con eso? Sí, va a ir anclada a todo eso. Ah, listo. Listo, vale. Entonces, no sé si se genera alguna otra duda o pregunta. Dime, Juan Esteban. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Excelente, profe. Ahí recuperando todas las actividades, quedamos un poquito apretaditos, pero hoy vamos a Naito Perro. Muy bien. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, pues, creo que fue en la clase de esta semanita que tuvimos respecto al tema de la presentación del medio de comunicación, que es como que los temas selectivos de prensa, radio, cine, lo que habíamos colocado en una lista. ¿El MP4 del documento va enlazado en una carpeta zip o eso simplemente lo podemos anexar como dos archivos independientes? No hay ningún problema. Lo puedes anexar como dos independientes, no hay ningún problema. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Lo importante es que estén los dos. Ah, no, sí, profe, sino que me toca hacerlo por la noche porque en la tarde pasa el señor de la mazamorra, el del aguacate, entonces escuchar todo eso por allá. Me toca estar en la noche porque toca así. Claro que sí. Que viva Colombia, eso sí, ¿para qué? Sí, señor. Vale, ¿alguna otra duda o pregunta? No, ok. Bueno, chicos, recuerden,
Hoy se vieron conmigo, el miércoles se ven en matemáticas, el jueves tienen inglés, el viernes tienen seguridad y salud en el trabajo. Empezamos. Maratónico, no se me queden porque es importante que vayamos al pie de lo que vamos realizando. Recuerden que en diciembre ustedes terminan su etapa lectiva, es decir, al 13 de diciembre yo creería que todo debe estar listo, cerrado, porque ya salimos a vacaciones. Entonces, miren a ver, no es mucho el tiempo que queda, se está pasando el tiempo muy rápido, así que aprovechen, corran porque esto se va a acabar. Chicos, una feliz noche. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. ¿Listos a animar? Vale. Cuídense. Jason me está escribiendo. Cuéntame, Jason. No, profe, no. Vale, listo. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Que descansen.